Bueno, hola a todas y todos, mi nombre es Isidora y hoy vamos a hablar un poco sobre la anatomía del miembro superior, centrándonos principalmente en el hombro, el brazo y el codo. Vamos a ver en primer lugar la osteología asociada a este sector y después las articulaciones que van a tener relación con los huesos que analizaremos en primer lugar. Después vamos a hablar un poco de los músculos que van a estar asociados a esta parte del cuerpo, las arterias, las venas y finalmente hablaremos un poco de la inervación, yéndonos principalmente al plexo braquial. Entonces, empecemos con los huesos. Tenemos que recordar con qué se va a componer el miembro superior, ¿cierto? Y vamos a hablar en primer lugar de la clavícula. La clavícula es un hueso largo y que presenta algunos accidentes óseos en su cara inferior debido a la relación con ciertas estructuras como ligamentos, el músculo subclavio, etc. Además, tenemos que recordar la escápula, la cual es un hueso plano y que en su cara anterior va a tener casi que solamente rugosidades musculares, y es en la cara posterior donde vamos a encontrarnos con este accidente óseo que se llama la espina, desde la cual se va a proyectar esta superficie que se llama acromion. Ya aquí por anterior podemos ver la forma que posee. Además tenemos que recordar que hacia su cara lateral vamos a encontrarnos la cavidad glenoidea sobre la cual va a existir este proceso que se llama coracoides. La cavidad glenoidea es importante porque es el lugar mediante el cual va a articularse el húmero con la escápula, pero después lo vamos a recordar un poquito mejor. Ahora, hablando del húmero, ¿cierto? Tenemos que recordar que es un hueso largo y que en su epífisis proximal va a poseer dos tubérculos, un tubérculo que es el tubérculo mayor, el tubérculo menor, y entre ellos va a estar el surco intertubercular. Hacia distal nos vamos a encontrar con los epicóndilos. Vamos a estar hacia medial, un epicóndilo, y hacia lateral, otro epicóndilo. Además, hacia anterior vamos a encontrarnos con la tróclea, esta estructura, y hacia posterior con esta fosa que se llama fosa olecraniana. Estos son importantes porque van a ser las superficies articulares para los huesos del antebrazo. Ahora vamos a hablar un poco cómo se relacionan estos huesos y vamos a centrarnos en primer lugar en el hombro. Entonces, vamos a ir recordando las estructuras importantes que hablamos en la diapositiva anterior. Primero, vamos a tener la unión entre el acromion y la clavícula, y esta va a ser la articulación acromio-clavicular y va a estar unida por el ligamento que va a corresponder al nombre de la articulación de la misma forma, ¿ya? Ahora, también tenemos que saber que existe una unión entre el proceso coracoides y el acromion, y el ligamento asociado va a ser el ligamento coracoacromial. Ahora, también la clavícula va a estar unida a este proceso coracoides mediante dos ligamentos, el ligamento trapezoideo y el conoideo, los cuales podemos ver acá en la imagen de referencia. Finalmente tenemos que saber que la escápula va a estar articulada con el húmero, ¿cierto? Y acordémonos que esto va a llamarse la cavidad glenoidea, por lo que esta articulación va a ser la glenohumeral, ¿sí? Esta articulación es importante, es sinovial y es esferoidea, y además va a poseer una estructura que se llama rodete de ampliación o labrum. Ahora, vamos a hablar un poco del codo, pese a que los huesos como tal los vamos a analizar en el próximo video. Pero para ir introduciendo un poquito, tenemos que saber que van a haber tres articulaciones, ¿cierto?, envueltas en una sola cápsula, y va a otorgar este movimiento de bisagra a nuestro codo, ¿correcto? Entonces, tenemos que pensar que el húmero tiene que articularse con los dos principales huesos del antebrazo, que van a ser el radio y la ulna, ¿ya? ¿Cómo entonces van a ser las articulaciones de este sector? En primer momento vamos a encontrarnos con la articulación radio-humeral o húmero-radial, ¿ya? Y que va a estar estabilizada por el ligamento colateral radial. Por otro lado, el húmero también va a articularse con la ulna en la articulación húmero-ulnar y estabilizada por el ligamento colateral ulnar. Fácil, ¿cierto? Es súper sencillo.
Ahora tenemos que saber también que entre estos dos huesitos, entre el radio y la ulna, también va a existir articulación y va a corresponder a la articulación radioulnar proximal. Ahí vamos a ver que existen unas más distales, ¿cierto? Pero eso ya es tema del antebrazo y del próximo video. Lo importante que tenemos que recordar de esta diapositiva es cómo es que articula nuestro húmero con el radio, con la ulna, y tenemos que recordar esta articulación radioulnar proximal. Si se fijan, acá podemos ver, ¿cierto?, la fosa que conversamos anteriormente, la fosa olecraniana, que va a estar articulando con esta parte de la ulna que se llamará olecranon, ¿ya? Ahí después en ese video vamos a irnos más al detalle, pero a modo de introducción esto es lo que tenemos que recordar. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la musculatura que encontramos a nivel del miembro superior y en concreto vamos a analizar en primer lugar el hombro. Y centrándonos en el sector posterior, vamos a comenzar por aquellos músculos que son más profundos, es decir, más cercanos y pegaditos al hueso. Tenemos que comprender e imaginarnos que la mayoría de los músculos van a aquí como que originarse en la escápula y todos van a querer llegar de alguna forma al húmero. Entonces, vamos a comenzar. Tenemos que recordar esta estructura, este accidente que se llama espina, porque en relación a esta estructura vamos a encontrarnos con dos músculos. El músculo supraespinoso, que va a estar por sobre esta estructura, y el músculo, pues, infraespinoso. Además, vamos a tener el músculo redondo menor, y junto con los dos anteriores, todos van a querer dirigirse hacia la tuberosidad mayor del húmero. Si nosotros tenemos un redondo menor, también vamos a tener un redondo mayor, pero este va a querer llegar al surco intertubercular, ¿ya? Además, a nivel de posterior, vamos a encontrarnos con el principal músculo del brazo que se encuentra en posterior, que es el tríceps braquial, ¿ya? Y esta, como su nombre indica, tiene tres cabezas, ¿ya? Una de ellas se origina desde la escápula, en el borde de la cavidad glenoidea, el borde inferior, ¿ya? Y las otras dos cabezas van a originarse directamente del húmero, como podemos ver acá en esta imagen, que se ve una de sus orígenes, ¿correcto? Entonces, estos van a ser los músculos más profundos que se encuentran a nivel posterior. Ahora, vamos a irnos un poquito más superficial y vamos a ver cuáles son los músculos que encontraremos por sobre o superficialmente a los que mencionamos anteriormente. Vamos a encontrar en primer lugar al músculo deltoides, el cual va a rodear la articulación de acá del hombro y, adivinen, va a unir, ¿cierto?, la escápula también con el húmero. Más inferior vamos a encontrarnos con el músculo latísimo del dorso o dorsal ancho, el cual tienen que saber que es el músculo más grande, más ancho y más fuerte de todo el cuerpo. Y este se origina desde las vértebras, acá como podemos ver, ¿cierto?, que correspondería a este músculo que viene acá. Va a originarse en las vértebras y se inserta en el húmero también a nivel de posterior y medial. Acá no se va a alcanzar a ver muy bien, pero con el esquemita aquí quizás es mucho más sencillo. Finalmente vamos a tener el músculo trapecio, el cual tiene fibras superiores, medias, inferiores. Es un músculo también muy extenso, ¿ya? Pero lo importante es que va a tener inserciones en la escápula y también en la clavícula. Ahora vamos a analizar la articulación o región del hombro, ¿cierto? Pero por anterior. Ya aquí es un poco más sencilla, no hay tantos músculos, y lo que tenemos que saber es que también en relación a la escápula vamos a encontrarnos un músculo que va a ser el subescapular. Y este va a tener directa relación, ¿cierto?, con la escápula y se va a insertar en el tubérculo menor del húmero. Ya sobre esta estructura como tal vamos a encontrar la caja torácica como tal, aquí un poquito esquematizada con este circulito, ¿ya? Y sobre esta caja torácica nosotros vamos a encontrarnos con el músculo pectoral menor, el cual se va a originar en las costillas, ¿cierto?, que estarían como en una disposición paralela acá, y va a insertarse en el proceso coracoides, ¿ya? Ahora, finalmente nosotros vamos a encontrarnos con el músculo pectoral mayor. Si había un pectoral menor, también hay un pectoral mayor, el cual tiene varios orígenes, ¿ya? Pero uno de ellos va a ser, pues, la clavícula,
también va a insertarse en el surco intertubercular del húmero, y no nos tenemos que olvidar, ¿cierto?, del músculo deltoides que mencionamos anteriormente, que va a ser el encargado de cubrir, ¿cierto?, al hombro, que será tanto por anterior como por posterior. Ahora vamos a tomar esta referencia, ¿cierto? Vamos a tener el músculo deltoides, que acá podemos ver que está cortado, y el músculo pectoral mayor, que nosotros vamos a encontrar también por acá. Ahora, tenemos que saber que a nivel del brazo, ¿ya?, solamente vamos a encontrar dos músculos. En primer lugar va a estar el coracobraquial, el cual, si nosotros nos imaginemos, va a ir desde el proceso coracoides hasta el húmero. Y además vamos a encontrarnos con el músculo braquial, el cual va a unir el húmero y va a llegar hasta la ulna. Acá nosotros lo podemos observar. Acá tenemos el músculo braquial y acá vamos a tener el músculo, pues, coracobraquial. Ahora, estos fueron los profundos. Superficial a estos músculos vamos a encontrarnos con el principal y el que más conocemos, que es el bíceps braquial, el cual, como su nombre indica, va a tener dos cabezas, ¿cierto? Y se va a insertar en el radio. Hacia acá. Nosotros acá podemos ver este esquemita que nos muestra la inserción que tiene. Como comentamos, tiene dos cabezas, ¿cierto? Va a tener una cabeza corta que va a ir desde el proceso coracoides y van a compartir el origen, ¿cierto?, con el músculo coracobraquial, que es este que vemos en esta estructura, en esta imagen. Y la cabeza larga, por su parte, va a originarse en la cavidad glenoidea, como vemos acá. Entonces, aquí vamos a tener el músculo, ¿cierto?, el coracobraquial, vamos a tener el músculo braquial, y aquí el bíceps braquial, que va a ser superficial a los dos anteriores. Ahora bien, vamos a recordar algunas cosas importantes. De los músculos que mencionamos anteriormente, vamos a tener una agrupación, ¿cierto?, tanto de músculos como de tendones, que van a permitir una estabilidad a la articulación del hombro. Y es que un desgarro en alguno de estos músculos puede producir desprendimientos del hueso y cosas bastante complejas. Entonces tenemos que recordar que estos músculos corresponden a los llamados del manguito rotador. Y son bastante fáciles de recordar porque nosotros vamos a tener todos los espinosos, ¿ya?, el infraespinoso y el supraespinoso. Vamos a tener el subescapular y el redondo menor, ¿ya? Entonces, si se fijan, nos vamos a encontrar los músculos que se van a insertar, ¿cierto?, en el tubérculo menor. Y también vamos a encontrarnos con el subescapular, que es el músculo que va a tener directa relación con la escápula, pero por anterior. Hay que analizarlo, pero ya van a ver que no es tan difícil. Ya son 4 musculitos, acuérdense, los espinosos, el subescapular y el redondo menor. Ahora, acá va a quedar este resumen con los músculos que vamos a encontrar por anterior, por posterior. No nos tenemos que olvidar del deltoides, que queda aquí intermedio porque también va a estar entre anterior y posterior, ¿cierto? Y vamos a encontrar también los músculos que van a estar en el brazo tanto por anterior como en el posterior. Visto así, no es tanto, pero hay que tomarlo un poquito con calma. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la irrigación que vamos a encontrar a nivel del miembro superior. Vamos a ir con calma porque esta parte es un poco más compleja, un poco más enredada, pero a ver si por fin nosotros vamos a encontrar la forma de que no se nos olvide nunca más. ¿Ya? ¿Cómo va esto? Tenemos que centrarnos, ¿cierto?, en nuestro hombro y en nuestra escápula, y nos vamos a acordar del corazón, la aorta y sus principales ramas, las cuales tenemos que enfocarnos precisamente en las subclavias, ¿ya?, que van a venir, ¿cierto?, la subclavia izquierda y el tronco brachiocefálico a la derecha. Entonces vamos a tener esta primera gran arteria, que es la subclavia, ¿ya? Y tenemos que conocer las ramas que ésta nos va a entregar para poder entender cómo es que vamos a llegar al brazo. Por eso vamos a empezar por este sector. Primero vamos a tener la arteria vertebral, ¿cierto? Vamos a tener la arteria torácica interna y el tronco tirocervical, ¿ya?, con ramas que son para la cabeza, el cuello, y es importante porque vamos a tener una rama que va a ser la arteria subescapular, ¿ya? Además vamos a encontrarnos a nivel de subclavia todavía la arteria dorsal de la escápula, que si nosotros nos fijamos va a ir hacia posterior, pues, de la escápula. Ahora, hasta acá todavía tenemos arteria subclavia. Es en el punto en el que la primera costilla y el músculo serrato anterior van a estar
que esta arteria ya no va a pasar a ser subclavia, sino que va a ser arteria axilar. Entonces, en el punto en el que esta arteria alcanza la primera costilla y el músculo serrato anterior, es el punto para llamarse arteria axilar. Ahora, esta arteria axilar, ¿cierto?, que va a corresponder a todo lo que continúa hacia inferior, vamos a dividirla en 3 porciones para ver qué arterias nos encontramos pues en cada porción. La primera porción va a darnos la arteria torácica superior. Aquí vamos a tener la división y vamos a tener la segunda porción que nos va a entregar 2 arterias principales. Primero vamos a tener el tronco tóraco-acromial, las cuales va a entregar 4 ramas principales. Una rama para la clavícula, una para el acromion, el deltoides y el pectoral. ¿Ya? Aquí nosotros los podemos ver esquematizados hacia dónde es que van las ramitas, pero tenemos que entonces acordarnos de que nos va a dar este tronco y además nos va a dar la arteria pues torácica lateral. Entonces, la primera porción nos va a dar una sola arteria, la segunda porción nos va a dar 2 arterias, este tronco y la arteria torácica lateral. La tercera porción nos va a otorgar 3 arterias, ¿ya? Entonces es muy fácil, 1, 2 y 3. En primer lugar, vamos a tener la arteria subescapular, la cual a su vez nos va a otorgar la arteria circunfleja de la escápula, la cual se va a ir hacia posterior. Una vez que da esta rama, esta arteria que nos resta hacia inferior va a llamar arteria, se va a llamar arteria tóraco-dorsal. Entonces, aquí tenemos nuestra primera ramita de la tercera porción. Y las otras 2 arterias que nos da va a ser muy sencillo porque son arterias humerales, ya que van a ir a irrigar entonces al húmero y vamos a tener una circunfleja humeral, ¿cierto?, que va a ser la primera que entrega, y otra circunfleja. La que se va a ir por anterior y su primera, ¿cierto?, ramita va a ser la arteria circunfleja humeral anterior y la siguiente va a ser circunfleja humeral posterior. Y estas 2 se van a anastomosar, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un repaso. En primer lugar, tenemos que partir por la subclavia, las cuales nos va a dar diferentes arterias, y a nivel de la costilla y el músculo serrato anterior vamos a tener la arteria axilar, la cual se divide en 3 porciones, con una primera porción que nos otorga la arteria torácica superior, una segunda porción que nos va a entregar el tronco toracoacromial y también la arteria torácica lateral, y una tercera porción que nos va a entregar la arteria subescapular, que a su vez se va a dividir, ¿cierto?, en una circunfleja escapular y en una arteria toracodorsal, y las 2 humerales, circunfleja humeral anterior, circunfleja humeral posterior. Hasta ahí es nuestra arteria axilar. Ahora bien, nosotros vamos a saber que no va a continuar para siempre como arteria axilar, sino que tiene que pasar a llamarse arteria braquial, y es ahí donde nosotros nos vamos a encontrar el límite y nuestra referencia va a ser el músculo pectoral, ¿correcto? Hasta ahí nosotros vamos a llamar arteria axilar y va a pasar a llamarse arteria braquial. Acá nosotros podemos ver la comparación entre lo que vendría siendo el esquema real y acá las arterias que vimos anteriormente. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo es la irrigación posterior que nos encontraremos en la región del hombro. Ya tenemos que recordar, ¿cierto?, nuestra arteria subclavia, que eventualmente va a pasar a ser axilar y después arteria braquial, ¿cierto? Y vamos a recordar que las ramas, ¿cierto?, que nos otorgan la arteria subclavia, una de ellas va a ser este tronco tirocervical, que a su vez va a entregarnos la arteria supraescapular, que está acá esquematizada, la cual va a irse, ¿cierto?, por la parte como media, ¿cierto?, hacia posterior, y también vamos a tener la arteria dorsal de la escápula, la cual va a recorrer el borde medial de este hueso, ¿ya? Estas arterias se van a anastomosar con la arteria circunfleja escapular, ¿cierto?, la cual
tenemos que recordar que es una de las ramas de la arteria subescapular de la tercera porción de la arteria axilar. Es un poco enredado, pero vamos de nuevo. Vamos a tener la arteria circunfleja escapular, que es una de las ramas que da la arteria subescapular, que va a estar en la tercera porción de la arteria axilar. Además, tenemos que recordar esta arteria que va a ser la toracodorsal, que va a anastomosarse, ¿cierto? Y va a recorrer lateralmente la escápula. Además, vamos a encontrarnos y vamos a esquematizar en esta imagen la anastomosis, ¿cierto?, de las arterias circunflejas humerales, la anterior y la posterior, que también tenemos que recordar que forman parte de la tercera división de la arteria axilar. Ahora, nos vamos a ir al brazo, y esto es un poco más sencillo, ¿ya? Porque es un poquito, hay menos arterias, al menos de las más grandes y de las más importantes. Así que vamos a ello, que esta es la última parte. Nos vamos a ir entonces con nuestra arteria axilar, ¿cierto? Subclavia axilar, y vamos a saber que eventualmente va a llamar a pasarse arteria humeral o arteria braquial, es lo mismo, y esto es una vez que pasa por el borde inferior del pectoral mayor o cuando atraviesa el músculo redondo mayor, ¿ya? Eso tenemos que recordarlo. Es a partir de aquí cuando la arteria braquial va a dividirse en dos principales ramas a nivel de la fosa del codo, donde vamos a tener lateralmente la arteria radial y medialmente la arteria ulnar. En el próximo video nos vamos a enfocar en esas arterias, pero hoy día vamos a llegar hasta acá, ¿ya? Ahora, analizando las ramas más importantes de la arteria braquial, tenemos que saber que existe la arteria braquial profunda, la cual se va a ir hacia posterior y nos va a otorgar toda la irrigación de este compartimiento del brazo, ¿ya? Además, tenemos que saber que esta arteria braquial profunda, ¿cierto?, va a otorgar una rama que va a dirigirse a la arteria radial, que va a ser la arteria colateral radial, ¿ya? Esta se va a anastomosar con una de las ramas recurrentes, o una rama que va a devolverse, por decirlo de alguna forma, hacia su superior, pero en el fondo tenemos que saber que encontraremos este sistema de colaterales. Además, vamos a encontrarnos con una arteria colateral media o medial, ¿ya? Y se va a anastomosar con la red arterial que se encuentra a nivel del codo, ¿ya? Es todo lo que tenemos que saber para irnos orientando. Y si tenemos una colateral radial, también vamos a tener una colateral ulnar. Y en esta va a ser diferente porque vamos a encontrarnos con dos. Una que va a ser la colateral ulnar superior, la cual se va a anastomosar con la rama recurrente anterior, ya va a pasar por anterior del epicóndilo. Y una rama que va a ser la recurrente posterior, correcto, que esta va a pasar por posterior de nuestro húmero. Si se fijan, acá nosotros en el dibujo podemos ver las transparencias, ¿cierto? Esta pequeñita, entonces va a corresponder a la arteria colateral ulnar superior, y esta que va a ir por posterior del cóndilo, la arteria colateral inferior, ¿ya? Algo bonito es que el retorno venoso profundo es homólogo y homónimo, por lo que no nos tenemos que preocupar mucho de recordar los nombres de el retorno venoso a nivel profundo en el brazo. Sin embargo, a nivel del sistema superficial nos vamos a encontrar con algunas diferencias bastante importantes que debemos conocer. Pues bien, hablando del retorno venoso superficial, ya tenemos que saber que consta de dos grandes y principales venas, ¿ya? Las cuales van a ser la vena cefálica, la cual va a recoger la sangre venosa, pero a nivel de la región lateral o radial del brazo y también del antebrazo. Tenemos que recordar que el retorno venoso siempre va a ir de más distal hacia más proximal, pero como acá nos vamos a estar adelantando un poquito en la clase de mano y antebrazo, pues vamos a tener que empezar a pensar un poco más allá de nuestro codo, ¿ya? Entonces, vamos a tener, como comentamos, la vena cefálica, ¿ya? La cual va a ir en el lado lateral, ¿cierto? Y vamos a tener una vena basílica, la cual va a recoger la sangre venosa, pero desde la región ulnar o medial, o sea, desde este sector. Acá esquematizado nosotros podemos ver las dos principales venas, ¿cierto? La
la vena cefálica y la vena basílica. Entonces, nosotros tenemos que saber que la vena basílica, ya, a nivel de la axila va a entregar su retorno profundo, o sea, va a entregar su retorno venoso al sistema profundo y va a irse a la vena que es la vena braquial. Cuando estas dos se unen, es que se va a generar como tal la vena axilar. ¿Cómo funciona esto? Acá vamos a tener nuestros dibujitos hechos así con las trayectorias, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, esta vena que es la basílica que va por medial, cuando se une, ¿cierto? Cuando se une esta vena con la vena profunda que es la vena braquial, la unión de este gran retorno venoso es la que nos va a formar como tal la vena axilar. Y es importante esto porque la vena cefálica va a llegar a la vena axilar. Esas son como las dos desembocaduras importantes, ¿ya? Y no nos tenemos que olvidar que el deltoides va a ser una referencia anatómica importante para localizar la estructura que es la vena cefálica. Algo que tenemos que saber es que existen diferentes tipos de venas que pueden acompañar a estas dos grandes venas principales, ¿ya? Que pueden ser cefálicas medianas, medianas antebraquiales, ¿ya? Hay diferentes tipos de patrones de retorno venoso a nivel de la fosa del codo. Si ustedes ven acá tenemos algunos ejemplos y esto varía de persona a persona, ¿ya? Lo importante es que nosotros recordemos son las dos principales que son la cefálica y la basílica. Con eso, para ir recordando, vamos a avanzar bastante. Finalmente vamos a hablar un poquito de la inervación y nos vamos a centrar principalmente en el plexo braquial. Es importante porque es de aquí que donde sale toda la inervación sensitiva y motora del miembro superior. Por eso es importante que lo reconozcamos y sepamos su importancia. Ahora, en primer lugar, vamos a tener que recordar que está formado por las ramas anteriores de los nervios C5 a T1. Y vamos a ir viendo cómo es que estos se unen y se distribuyen para formarnos el plexo braquial. De partida vamos a saber que C5 y T1, ¿cierto? Las partes anteriores de estos nervios van a formar el tronco superior. Ahora tenemos que saber también que C8 y T1 van a formarnos el tronco inferior. Y C7 con su, ¿cierto? La parte anterior va a irse solito a formar el tronco medio. Hasta ahí vamos con calma, ¿ya? Ahora, estos troncos van a dividirse anterior y posteriormente y vamos a saber que toda la parte posterior, ¿cierto? Toda la división posterior de estos troncos va a unirse y van a formar el cordón posterior. ¿Correcto? Entonces, todas las partes, todas las divisiones posteriores de los troncos van a formarnos el cordón o fascículo posterior. Pero las partes anteriores van a portarse de otra manera, ¿ya? Y vamos a tener que saber que la división anterior del tronco superior y el tronco medio van a formar el tronco lateral. ¿Y qué va a pasar con la parte anterior del tronco inferior? Pues bien, solita va a formar el cordón medial. Ahí es como se forman estos cordones o fascículos del plexo braquial. Y es a partir de aquí de donde van a salir o se van a formar los principales nervios, los que nosotros ya como conocemos un poco mejor. Y vamos a saber que el cordón lateral y el cordón medial van a unirse para generar juntos el nervio mediano. Es un nervio muy importante, tiene una relación directa con la arteria braquial, entonces no se nos puede olvidar. Aparte, vamos a saber que el resto de fibras, ¿cierto?, que nos van a quedar del cordón lateral, van a otorgarnos el músculo, o sea, el nervio músculo cutáneo, ¿ya? ¿Y qué van a pasar con las fibras, ¿cierto?, que quedan del cordón medial? Solitas van a irnos a formar el nervio ulnar. Solamente nos falta este cordón posterior, ¿cierto?, que solito se va a ir a generar el gran nervio radial. Estos son los principales ramos terminales del plexo braquial y no se nos pueden olvidar. Esto es lo más importante, cómo se forman y la información que viene de cada uno de ellos.
A continuación vamos a ir hablando de algunos otros ramos que van a salir de este plexo braquial, pero que no son los terminales como tal, ¿ya? Entonces, bueno, acá tenemos nuestro esquema, ¿cierto?, del plexo braquial, y vamos a añadir algunos ramos colaterales que va a tener esta estructura, ya que también son súper importantes. En primer lugar, tenemos que saber que los nervios C5, C6 y C7 nos van a otorgar el nervio torácico largo, ¿ya? Del tronco superior tenemos que saber que va a aparecer, ¿cierto?, el nervio subclavio y también el nervio subescapular. A nivel de cordones, yéndonos al cordón lateral, vamos a tener que nos va a otorgar el nervio pectoral lateral, y el cordón posterior nos va a otorgar tres nervios que van a tener mucha relación entre sí, ¿ya? En primer lugar vamos a encontrarnos con el nervio subescapular superior, después el nervio toracodorsal, y siempre que hay algo superior nos vamos a encontrar con algo que es inferior. Entonces aquí vamos a tener el nervio subescapular inferior. Y aparte tenemos que saber que de aquí va a también surgir el nervio axilar, un nervio muy importante y que no se nos puede olvidar cuál es su origen. Ahora, nosotros también vamos a centrarnos ahora en el cordón medial, donde vamos a obtener el nervio pectoral medial, ¿cierto? Y después nos vamos a encontrar con dos nervios que se parecen, pero que no se nos tienen que confundir. Vamos a tener el nervio cutáneo medial del antebrazo y también vamos a tener el que es para el brazo, ¿ya? Estos son las principales como ramos colaterales que encontramos a nivel del plexo braquial, y es un poco complicado recordarlos todos, pero por último tenemos que saber más o menos cómo son la disposición que estos tienen y qué van a ir a inervar, ¿ya? Como les dije, esto es bastante sencillo en el hecho de que toda la inervación va a provenir de acá. Entonces, si nosotros comprendemos esto, va a ser mucho más fácil después saber qué inerva, qué cosa y qué sucede cuando alguna de estas estructuras falla, qué problemas a nivel motor y sensitivo nos vamos a encontrar. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la inervación cutánea del brazo y vamos a tocar algunas cosas de la inervación cutánea también del antebrazo y de la mano, ¿ya? Y esto nos vamos a adelantar un poquito en la materia del próximo capítulo. Primero tenemos que hablar de este nervio que se llama supraclavicular, que no lo vimos anteriormente, y es que este nervio va a venir, ¿cierto?, del plexo, pero del plexo cervical. Ya este es un colado que por eso no lo conversamos anteriormente. Entonces, nosotros vamos a saber que los principales ramas o ramos, ¿cierto?, de lo que mencionamos del plexo braquial van a ser los principales encargados de darnos la inervación sensitiva y también motora. Y acá en el esquema vemos cómo es la disposición de cada uno de estos nervios. Esto es bastante sencillo si nosotros nos acordamos de que, por ejemplo, a nivel axilar, ¿qué nos va a dar la inervación sensitiva? Pues el nervio axilar, ¿ya? Ahora, el nervio radial, ¿cierto?, que es uno de los nervios más importantes, va a otorgarnos toda la inervación sensitiva de la parte posterior, ¿cierto? Esto es posterior, acá está anterior, de la parte posterior de nuestro brazo y de nuestro antebrazo, ¿ya? Y también parte de la mano. Si nosotros nos fijamos también y podemos recordar y hacer la asociación que todo lo que sea radial va a tener que ver con el pulgar, mientras que todo lo que sea ulnar va a tener que ver con el dedo meñique. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, es el nervio ulnar el que le va a otorgar la inervación sensitiva a la parte del dedo pequeñito, ¿cierto?, de nuestra mano, mientras que va a ser el radial el que le entregue la inervación sensitiva a la parte, pues, del pulgar. Ahora, además, tenemos que conocer que el nervio mediano, ¿cierto?, va a otorgarnos un poquito de inervación sensitiva al resto de los dedos de la mano, y este nervio va a ser principalmente motor. Entonces ahí nosotros lo vamos a analizar mejor en la clase, donde vamos a ver los nervios, ¿cierto?, y los músculos del antebrazo, pero ahí lo podemos ir teniendo presente. Aparte, vamos a tener el nervio músculo cutáneo, que como su nombre lo indica, va a tener una parte muscular y una parte cutánea. Pues bien, la parte verde es la que va a corresponder a la parte cutánea del nervio músculo cutáneo. Y finalmente este nervio cutáneo antebraquial, o del antebrazo,
que nos va a dar la inervación, ¿cierto?, sensitiva a nivel medial de nuestro antebrazo. Entonces, es harta información, esto es solamente una pincelada, ¿ya?, de la anatomía del miembro superior del hombro, del brazo y del codo, y en base a esto pueden seguir investigando más, leyendo más, o esto lo pueden usar como recordatorio, ¿ya? Ojalá que les haya servido, espero vernos pronto, y cualquier duda o consulta les dejo mi correo electrónico y algunas páginas que pueden visitar para encontrar más información por este estilo. Un abrazo para todas y todos, gracias por todo.